Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Las despedidas tienen mucho de tristeza, pero también de alegría y dar gracias. Es el caso de nuestro obispo, que en una semana celebrará la misa de despedida y de acción de gracias en la catedral por sus años de episcopado en nuestra diócesis. Don César se despedirá de los segovianos como obispo y pastor el próximo sábado, día 11, pero ha querido que en estas últimas jornadas pasara un rato en este espacio diocesano charlando con nosotros y respondiendo a preguntas de algunas comunidades parroquiales que nos han llegado. Quédate con nosotros, descubre anécdotas no contadas, proyectos que han quedado en un cajón y sobre todo la alegría y la sonrisa con la que hoy está aquí. Estamos en el Espejo de la Iglesia. En Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Como les decíamos al inicio de este espacio, damos la bienvenida a don César Franco. Buenas tardes. Buenas tardes. Administrador apostólico. Exactamente. Yo creo que es la primera vez que entrevisto a un administrador apostólico. Es que suelen durar muy poco tiempo los administradores apostólicos. Bueno, pues como le decía y como le dije el día que cerramos esta entrevista, vengo con los folios en blanco. Quería que fuera pues una tertulia en esta mesa camilla que todos los viernes nos acoge en torno, no a un café, porque no tenemos la cafetera, pero sí en torno a unos vasos de agua, ¿no? Y me he propuesto que fuera la diócesis quien hablara, ¿no? El Espejo no deja de ser un reflejo de la actualidad diocesana. Somos meros transmisores de esa realidad que se vive y que se siente en todos los rincones. Y es lo que he querido hacer. Cogí el teléfono, mandé varios WhatsApp a distintos puntos de la provincia, de la diócesis, y fueron respondiendo a qué preguntas hacerle a don César ahora que se nos escapa en pocos días. Y bueno, hemos preguntado en la granja, hemos preguntado en la zona de Riaza, en Coca Santa María, a miembros de distintos consejos. Y las sensibilidades, bueno, pues han salido por bloques. Bloques que yo me cuestionaba antes de venir aquí, don César, y son la incertidumbre del ser humano como tal, de nuestro ser persona, la juventud, la familia y el futuro. Esos son los tres grandes bloques que he podido desgranar en estas preguntas. Y voy a comenzar, si le parece bien. Me parece muy bien lo que pienses y lo que has hecho me parece espléndido preguntar. Y bueno, pues como bien sabemos, tiene mucha relación con los jóvenes. Estuvo al frente de esa Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que nos queda un poco lejos. Pero después aquí en nuestra diócesis hemos tenido la suerte de que los jóvenes ha estado muy cerca de sus trabajos y se ha hecho cargo de esa formación. Y en esta línea nos encontramos preguntas desde grupos de familias de la Granja San Medel, que es bastante potente, Carlos, el responsable que ha sido de DETIL hasta este mismo año. Bueno, pues nos preguntaban el hecho de la confirmación de nuestros jóvenes, ¿no? Cientos de jóvenes segovianos se han confirmado. Sin embargo, la continuidad en la vida de la Iglesia es mínima o casi inexistente. Pues mira, es un tema que venimos reflexionando los obispos desde hace mucho tiempo y cuando yo era sacerdote ya nos pasaba esto, esa desvinculación que se da en los que se confirman. De hecho, no sé si has oído que el Papa en una audiencia pública ha llamado este sacramento el sacramento del adiós, porque parece que dicen adiós, me voy, ¿no? Son muchos factores. Uno de ellos es la poca relación que con los jóvenes tiene la Iglesia institución, en el sentido de que nos reducimos muchas veces a lo que es la preparación del sacramento, pero luego no hay ese acompañamiento absolutamente necesario, permanente, de catequistas, padres, incluso los mismos sacerdotes. Los jóvenes viven en un momento de mucha turbulencia y necesitan ser acompañados. Lo estamos viendo por otros problemas que se dan en la juventud. Por lo que respecta a la Iglesia, es que tampoco el sacramento quiere decir que sea eficaz en el momento en que lo reciben. Te lleva sorpresas enormes porque luego se van y vienen, son como olas, ¿no?, que van y vienen. Y muchos jóvenes han quedado ahí con la semilla del sacramento y al poco tiempo vuelven. ¿Por qué no permanecen? Porque nos faltan, yo creo, que cauces dentro de la misma Iglesia
a modo de asociaciones, de movimientos que les aglutinen, ¿no? Sobre todo pensando que tenemos pocos jóvenes, aunque yo ciertamente cada año he confirmado 500 o 600, que ya está bien, jóvenes para una diócesis como es esta, pero nos faltan esos cauces de continuidad, ¿no? Hacen el sacramento y ya psicológicamente piensan, he terminado, cuando en realidad es el momento en que se tienen que incorporar a la Iglesia. Y por eso una de las líneas de este trienio que hemos hecho es la importancia que tienen los cauces de participación en la vida de la Iglesia. Hay que crear cauces donde ellos se sientan protagonistas, integrados, que no se les ofrezca solo, bueno, pues mira, ven al coro o ayuda a misa o sea acólito, sino los cauces son fundamentales y ahí están las asociaciones, ahí estuvo la Acción Católica en su momento. Y esto nos pasa no solamente aquí, sino que cuando hemos tenido reuniones los obispos, como en las jornadas mundiales, en la Jornada Mundial de Lisboa se habló también de este tema porque es una preocupación general. Esta es una cuestión que yo la dejo ahí. Y luego los padres, con perdón, porque tú eres madre, pero a veces también ayudan muy poco porque les apuntan a judo, les apuntan a montar a caballo, les apuntan al fulbito, les apuntan a cantidad de cosas, ¿no? Y si nos sobra, vamos a catequesis. Bueno, pues eso, exactamente. Y yo me decían a mí en Madrid en una parroquia, digo, ¿has ido a misa en este verano? Y me decía un niño con mucha gracia, no, es que en verano le damos vacaciones a Dios. Y digo, vaya, qué gracia. ¿Y eso quién te lo ha dicho? Mi papá. Y digo, bueno, estamos apañados. En esa línea de familias y de formación también nos lo preguntan. Nos dice, la realidad de las parroquias es que en demasiados casos, a pesar de que los padres voluntariamente llevamos a los niños a catequesis, sin embargo, no se le acompaña en este proceso de formación y camino de fe. Teniendo en cuenta esto, ¿qué medidas se han tomado o se deberían de haber tomado para promover la corresponsabilidad de padres en la formación religiosa de los hijos? ¿Se ha planteado alguna vez la conveniencia de instaurar una catequesis familiar y, en caso contrario, y aquí ya es lo más complejo, ¿por qué no se ha planteado si se ha visto esa necesidad? La hemos planteado muchas veces. Es un problema que yo llevo muy dentro. Hay algunos sacerdotes en la diócesis, no voy a dar nombres, pero que lo están haciendo catequesis familiar. Y lo hemos propuesto muchas veces, ¿no? ¿Con qué dificultades nos encontramos? Horarios, porque los padres, claro, trabajan. ¿Cuándo damos esa catequesis? ¿Cuándo? Pero en donde se está haciendo es un método muy eficaz, porque el sacerdote prepara a los padres para que ellos en su casa les den esa catequesis y vean que no puede haber una separación entre lo que ellos reciben en casa y lo que luego van a la Iglesia, porque un punto fundamental de esta distancia con la Iglesia después del sacramento es que la vivencia de la Iglesia en la familia no se corresponde, a veces es nula, porque llegan niños a primera comunión que no saben ni siquiera hacer la señal de la cruz. Y hemos hablado de esto, pero no nos hemos atrevido a tomar medidas porque decimos, no será demasiado duro, paréntesis. Y entonces cuando luego van a la Iglesia oyen otras cosas que en su casa no se está viviendo. No, exactamente, pues entonces hay una desvinculación que yo entiendo, sociológica, real. Dicen, estos son cosas del cura o de la parroquia, pero no de mis padres, ¿no? Yo había propuesto una cosa un poco dura, pero... Ahora le dejamos, don César. Bueno, porque ya a me voy. A lo mejor don Jesús lo acoge cuando llegue. Ya me voy. Pero yo decía, con buenas maneras y de buenas formas, cuando viene un niño que no sabe el Padre Nuestro, la Ave María, etcétera, se les dice a los padres, miren ustedes, yo le voy a dar a ustedes las oraciones más elementales para que las aprendan en su casa con ustedes, para que ustedes recen con ellos. Hagan la señal, una cosa sencillísima, el Padre Nuestro, el Ave María. Primero. Eso. Y digo, cuando estén así, los acogemos nosotros y con ustedes seguimos la catequesis. Pero cuando lo dije, es que cualquiera hace eso. Si viene a un padre, ¿cómo le dices? Digo, pues explicándoselo. Y también explicando que la vida del cristiano es nuestro día a día y no hay nada de diferente del estar dentro de nuestra casa, dentro de un templo, al vivir en el mundo, ¿no? Tenemos que ser esa sal del mundo. Yo fui al seminario con 11 años y me hicieron un examen antes de entrar. Y me extrañó que me preguntara el rector del seminario, ¿y esto quién te lo ha enseñado a ti? Y digo, pues yo lo he aprendido en mi casa, mis padres.
Mi madre era maestra, pero es verdad que mis padres rezaban que se vive la fe. Que se vive la fe a la hora de comer, se vive la fe en los momentos. Bendecíamos la mesa, nos tocaba bendecir cada día a mi hermano o a mí, cosas de estas. El salir de casa cuando demos gracias a Dios a la vuelta, en un Yo viaje. veía que mi madre iba por la calle y cuando pasaba por una iglesia se santiguaba, etcétera. O veía un sacerdote y me decía, bueno, estas son cosas ya casi prehistóricas, vete que va allí y bésale la mano. Les besábamos de niño las manos a los sacerdotes, ¿no? Claro, yo no digo que haya que volver a esto, pero no puede haber una discontinuidad entre lo que es la familia y la iglesia, porque entonces... Pues familia, iglesia y colegios. Desde los agentes de pastoral del Colegio Claret nos han enviado algunas preguntas y también cómo ve don César la situación de la enseñanza religiosa en nuestra diócesis. Hay 3 colegios concertados, religiosos, Claret, maristas y concepcionistas. Bueno, pues... La pregunta de la enseñanza religiosa. Pero no solamente en los colegios concertados, sino que también tenemos la clase de religión en los públicos. ¿Se refieren a todo o se refieren a la enseñanza religiosa, sí? A la enseñanza de los colegios religiosos. Sí, del propio colegio. Del propio colegio. Bueno, yo confío en las instituciones, naturalmente, tienen mucho prestigio los maristas, tienen prestigio el Claret y las concepcionistas. Sé que se cuida, que ya no es solamente la formación religiosa la que allí se hace, sino que notas que hay una pastoral de conjunto y que la religión, además de ser una asignatura, es una línea transversal porque tienen encuentros, tienen convivencias. Yo cuando vine aquí había una cosa muy bonita y era que las concepcionistas los sábados mandaban a los chicos a hacer convivencias y nos pedían los salones de la curia. Esa relación falta a veces de los colegios con la diócesis. Porque claro, ellos tienen su programa, tienen sus actividades. A nosotros nos gustaría, es un desideratum, pero que participaran también más, que vieran que las instituciones de vida consagrada son parte de la diócesis y que tenemos que luchar más para que haya una sinergia, ¿no? Un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Exactamente. A veces es difícil porque, claro, las horas lectivas son las horas lectivas, el colegio se mueve con sus actividades y la diócesis tiene otros ritmos. Pero, en general, bueno, pues gracias a Dios que tenemos estos colegios. Yo he echado de menos que la diócesis de Segovia no tenga un colegio propio. Eso me consta. Siempre de menos, y lo ha intentado. Y lo he intentado cuando vi que... Pero ya se habían marchado las jesuitinas, ¿no? Porque es que en Ávila, que es muy parecido a Segovia, sí, sociológicamente, los dos colegios que tienen es fuente de que gota a gota, porque digo, esto no es un caladero donde vamos allí a pescar, no, pero salen un año, otro año una vocación, otra vocación, y ves el clero de Ávila y dices, se va rejuveneciendo, ¿no? Seguimos con don César y nos trasladamos hasta el arciprestazgo de Riaza. Desde allí, grupo de catequistas nos han mandado algunas cuestiones. En primer lugar, le agradecen su servicio y también nos comentan que hace año y medio estuvo haciendo usted esa visita pastoral a la zona de la UPA de Riaza. Esta persona pertenece a varios grupos y en una de esas reuniones les comentaba que le había llamado la atención que siempre veía las caras. Esta persona nos dice, es una triste realidad que estamos viviendo. No hay más gente que quiera colaborar o participar dentro de la Iglesia. ¿Cómo ve esta realidad y cómo podemos trabajar para atraer a gente nueva? Le deseo una feliz jubilación y gracias por su labor durante estos años. Pues sí, las mismas caras y en los mismos grupos, porque yo recuerdo aquí no tanto, pero en Madrid que hacía visita pastoral, hacía de liturgia, hacía de caridad, hacía de apostolado y eran las mismas personas que iban rotando, era pluriempleo. Bueno, es muy difícil esto, pero no es imposible. A mí me parece que aquí los laicos tienen mucho que hacer, porque el contacto directo con las personas a las que se las puede y se las debe llamar o invitar. Olegario González de Cardenal decía que no solamente tenemos crisis de vocaciones, sino de vocantes, de aquellos que llaman, de aquellos que buscan, que llaman, ¿no? Porque el Señor lo dijo, hay que salir, y el Papa nos está diciendo iglesia en salida. Entonces hay mucha gente que por pudor, porque a lo mejor no se cree que no vale, pues no se anima a entrar en un grupo apostólico, en un grupo de la parroquia, ¿no? Y son las mismas caras. Pasa cuando los catequistas se hacen mayores.
yo en algunas visitas pastorales esto lo he propuesto y algunos lo han hecho y ha dado un resultado que no es para tocar las campanas. Pero dices, pues ha entrado 2, hemos tenido 2 nuevos catequistas, tenemos ahora 2 visitadores de enfermos. La iglesia del domingo se llena. Quiere decir que esa gente tiene una sensibilidad cristiana y una inquietud. ¿Por qué no nos quedamos luego, como hacen los ingleses o la iglesia anglicana, en la puerta y se les habla y se les dice, ¿por qué no venís a una reunión que tenemos? ¿Por qué no que participáis en este encuentro? Va a venir una persona a hablar de lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es una labor del sacerdote, por supuesto, para motivar, pero de los laicos que son sensibles de las carencias, me parece a mí que ahí tenían que trabajar también mucho, un poco de pesca del domingo. Pues el primer consejo que nos deja don César, ¿no? Ese acercamiento a los laicos que cada domingo acuden a las parroquias. Nos vamos a centrar ahora nuevamente en el arciprestazgo de Quioca, Santa María y la Granja y avanzamos un poco más. Empezamos ya a hablar de un poco de esa volver la vista atrás, que me imagino que estos días lo habrá hecho, ¿no? Y en la rueda de prensa así lo percibí desde fuera. ¿Qué cosas haría de otra forma si volviera a comenzar de obispo en Segovia? Si hay algo de cambiar y si siente que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y antes de que me responda, quería traer aquí agradecimiento, ¿no? de alguno de estos grupos en el que dan nombres y apellidos, ¿no? Gracias por cuidar a Mando. Yo pongo que también gracias por cuidar a todos nuestros sacerdotes enfermos. Y gracias por traernos a Florentino, que Dios le dé mucha salud y reciba el cariño de todos los segovianos y esperemos que lo haya recibido en estos 10 años. Evidentemente que lo he recibido y lo he percibido con esa austeridad típica castellana, pero que brilla en los ojos cuando alguien te quiere manifestar su afecto. ¿Qué haría yo que no he hecho? O si haría las cosas de otra manera. Pues sí, lo pensé alguna vez, pero te coge tanto las actividades que tienes programadas. Yo estaría más tiempo, incluso 2, 3, 4 días en la visita pastoral viviendo fuera de aquí, es decir, no yendo y viniendo, sino estando, por ejemplo, me voy al arciprestazgo, bueno, voy a estar aquí 4 días, dejadme una habitación y estaré, y podré confesar, porque en algún sitio me puse a confesar, pero si nunca se ha puesto el obispo a confesar en una visita pastoral, digo, bueno, pues como no viene nadie, me pongo a confesar a ver si viene alguno. Entonces, eso a mí me parece que se podría hacer, y yo lo pensé hacer y no lo hice. Ahora, después de haber visto cómo se ha desarrollado mi ministerio, pues es una idea que yo la dejo ahí. Y la otra cosa que me preguntas sobre... Siente que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Vamos a ver, yo creo que nunca se hace todo. Por lo menos yo no tengo la conciencia de que lo haya hecho todo lo que debía hacer, en el sentido... Lo he hecho todo con rectitud, eso sí, no me ha faltado decisión o entrega, pero siempre puedes hacer más, siempre puedes. Porque dices, bueno, este rato que tengo aquí, que estoy a lo mejor en casa, pues puedo visitar a un enfermo, o puedo ir a visitar más algún monasterio, alguna casa de vida religiosa. También es verdad que no todos los tiempos son útiles para esto, ¿no? En cuanto a los programas que yo he hecho en la diócesis, los hemos cumplido porque, gracias a Dios, con el Consejo de Gobierno y con el asesoramiento de los arciprestazgos, pues los planes pastorales los hemos ido realizando y en ese sentido yo estoy contento, aunque no de todos los planes diocesanos podemos decir que hemos sacado un fruto grande, ¿no? Pues nos vamos a ir adelantando porque el tiempo se nos escapa y sí que me gustaría entrar en algo ya más personal. Hay una pregunta hecha por Leonor, la responsable de la librería diocesana, que sí que me gustaría que se pusiera los cascos y la escuchase. Buenos días, don César. Le quiero dar primero las gracias por su labor como pastor estos años. Siempre voy a guardar el recuerdo de su trato cordial y cercano, sus sabias palabras de homilías y de cursos, sus hermosos poemas y sus recomendaciones literarias y cinematográficas. Y claro, por ahí va a ir mi pregunta. ¿Qué lectura, aparte de la Biblia, le ha marcado especialmente en su vida como cristiano?
Y me voy a permitir una petición. Recomiéndenos una lectura que nos pueda aprovechar independientemente de la formación que tengamos. Le doy 1000 gracias, le vamos a echar de menos y ya sabe que tiene una cita obligada para presentar sus próximas obras. Si es que llegan. Pues nada, muchas gracias, Leonor, por tus palabras. ¿Qué lectura me ha marcado a mí mucho? 2 libros, fundamentalmente. Una, La historia de un alma, de Teresa de Lisieux, que en el tiempo de mi grave enfermedad, como no podía apenas leer, me la ponía un amigo mío en audio y fue un consuelo tremendo el recordar esa obra que me parece una joya. Y la segunda es Las confesiones de San Agustín, porque creo que es un libro verdaderamente extraordinario. Y me han tocado mucho. En San Agustín encuentro yo una fuente de sabiduría, porque fue un pecador y llegó a santo, y sobre todo de ánimo, porque dices, bueno, llegaré algún día a ser santo. Y luego, en cuanto a la lectura así un libro que me parece que está escrito con una belleza tremenda y es muy poético, yo recomendaría el de Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc, que es una biografía de San Francisco de Asís, pero escrita con una naturalidad, con una poesía impresionante, aunque es prosa. Pero es un libro que además es accesible, yo creo que a adolescentes, a jóvenes, a adultos, se lee enseguida, no es de esos mamotretos que tardas años en leerlo o que se te olvida la página por donde vas, ¿no? Eso es lo que yo... Y ya que tú me das las gracias, yo también quiero agradecer los servicios que has prestado en esa librería que está teniendo cada vez más éxito con la presentación de libros y esas cosas tan bonitas que hacéis. Pues continuamos avanzando, ya se nos escapa el tiempo. Un rincón de Segovia que le gustaría quedarse, que se lleva en el corazón. Pues cuando tengo tiempo me voy ahí junto a San Juan de los Caballeros, porque miro la ciudad desde la muralla. Es una plaza que no sé cómo se llama esa plaza, donde está el museo de Zuloaga, y nunca hay nadie. Bueno, sí, los fines de semana hay jóvenes en el césped. Pero es un rincón que me encanta porque por ahí he rezado el rosario, me he llevado algún libro para leer y me da mucha paz, mucho sosiego. ¿Qué personas le llegan a la mente cuando le comunican desde Nunciatura la aceptación de la renuncia? Pues en el primero que pensé fue el Papa. Digo, ha tenido benevolencia conmigo y gracias sean dadas a Dios. Y luego me viene a la mente, así muy, muy rápidamente, cuando me nombraron obispo, digo, mira cómo se parecen estas cosas, la diplomacia vaticana, los protocolos que se siguen, pero no me vino ninguna... Bueno, sí, naturalmente, pensé en mi madre cuando le dije, mamá, que me van a hacer obispo, y se quedó tan, como es castellana, tan seria, y dice, bueno, hijo, si tú lo que has querido ser es cura, así que sé cura como quería ser y punto. Esas cosas que son muy afectivas y muy del momento concreto, pero ahora especialmente no me vino ninguna, mentiría si dijera que me vino una persona concreta, el Papa, por supuesto, porque dije, gracias, Santo Padre. Le queremos dar las gracias desde el espejo, le quiero dar las gracias desde mi puesto de trabajo por sus años de servicio, por confiar en mí personalmente y en todo el equipo que hace el espejo y en todo el equipo que es COPE Segovia, que es una gran familia. Muchas gracias, don César. Gracias a vosotros y que sigáis así, sin desalentaros en este trabajo tan precioso que hacéis. Finalizamos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Sigues escuchando Mediodía COPE. Te dejamos con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.